¿Cómo están, amigos? Muy bien, Máster. Estamos acá todos juntos arrancando este especial de Fiestas Patrias que vamos a hacer acá en Así Somos. Hoy día nos queremos hacer muchas preguntas, saber muchas cosas, qué tanto mito y qué tanta realidad existe en la historia de nuestro país, y para eso estamos con uno de los grandes. Es amigo de la casa y ha estado en un montón de ocasiones, periodista, escritor, Francisco Ortega. Pancho Ortega, bienvenido, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, querido amigo. Siempre es divertido, qué rara la palabra, sí, conversar un poco de nuestra historia, porque hay quien señala de forma más amena, más didáctica, no como Villalobos. Y ¿sabéis qué? Como una aventura. Porque finalmente la historia es la aventura de nuestra, de cada pueblo, de la humanidad, y en este caso la aventura de Chile. Oye, Pancho, ¿y te parece si arrancamos por la aventura que se viene mañana, 18 de septiembre? Porque uno el 18 Salfate va a la fonda, bueno, cuando se podía, en ciertos lugares, qué sé yo, la chicha, la empanada, pero muchas veces uno le pregunta a la gente, estas típicas notas de prensa de ¿por qué celebramos el 18 de septiembre? Y uno podría decir ya, por la primera junta, ¿cierto? Claro, de gobierno, por así decirlo. Pero ahora de inmediato la pregunta, ¿por qué el 18 y no, por ejemplo, el día que se proclama la independencia, el 12 de febrero? El 12 de febrero, claro, es cuando oficialmente... Ahora, ¿cuándo se proclama la independencia de Chile? Porque, ahí me jodió, Pancho, ya. Ya, a ver, entonces, hazme esta diferencia. El 18 de febrero, me acuerdo cuando uno era más niño le decían, ¿qué pasa? ¿Es el cumpleaños? 12 de febrero. Sí, perdón, el 18 de septiembre. Decían, es el cumpleaños de Chile. Sí. Ok, ya perfecto. Después decían, ¿por qué? Bueno, por la primera Junta de Gobierno. Ahora decían, ¿por qué no el 12 de febrero? Que es cuando decimos oficialmente, nosotros no tenemos nada que ver con España, siendo que en el futuro se robarían las carreteras, la autopista y todas esas cosas y el agua. Pero en aquel entonces, ¿por qué se decidió una más que la otra? ¿Se imaginan hacer en Chile una película como el Día de la Independencia? No sabríamos en cuál fecha hacerlo. ¿En qué estación del año? De hecho, es curioso porque Chile debe ser de los pocos países que en rigor no celebran su Día de la Independencia. Sí. No se conmemora como una gran fiesta, como si lo tienen en Argentina, como si Estados Unidos. Claro. Lo que básicamente, la independencia de Chile, la primera declaración formal es el 1 de enero de 1818 en Concepción. 1 de enero. Sí. Pero luego en Talca, el 12 de febrero de 1818 es como la oficial. Ahí están todos. Y esa es como la canónica, a pesar de que en Concepción, en Talcahuano, de hecho, Talcahuano, Concepción. Por eso estamos corrido el Bicentenario. Entonces, exactamente. Entonces, hay como la rivalidad Concepción-Talca. Nosotros lo tuvimos primero, ustedes después, bla, bla. Aguante Talca. Pero, y lo que se celebra el 18 de septiembre, lo que se conmemora el 18 de septiembre de 1810 es básicamente la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Pero por qué le dieron prioridad a eso? Es raro porque en rigor si tú pasas a términos contemporáneos lo que ocurrió en 1810 es básicamente es un gobierno, entre comillas, es como una junta de administración de gente muy poderosa en Chile, los vecinos con más lucas, que básicamente cuidan los intereses de España mientras durante la invasión napoleónica que ocurría, que estaba sufriendo la península, ¿no? en Europa. Entonces, básicamente, España es invadida por Napoleón, es parte del imperio francés, hay una crisis política tremenda en España, y las colonias en Latinoamérica quedan libres, no tienen el titiritero. Entonces ocurre no solo en Chile, en las distintas colonias, que se juntan gobiernos provisionales formados por criollos. Claro. Entonces por eso se conmemora. El padrino de la patria es Napoleón. Tiene sentido. Después lo vamos a ver cuando veamos las banderas, porque la segunda bandera tiene los colores de Francia. Bueno, Francia es curioso, porque uno puede decir que Francia es el padrino de todos los movimientos ilustrados y humanistas del siglo XVII. O sea, ahí viene como que de la Revolución Francesa se desprende todo. Pero básicamente es eso. La primera junta de gobierno es como yo te cuido la casa mientras te espero a que... entendiendo eso que tú nos decías, agarrando lo que planteaba Salfate, porque ya uno dice, en ese momento efectivamente se hace esa primera junta, qué sé yo, 18 de septiembre. Pero también esa es una junta, que yo lo leí, no es que sea experto en historia, así que corríjame. No, eres experto. Te declaramos es una junta que en el fondo, bajo gran parte de los historiadores, representaba mayormente, si bien tenía validación nacional, representaba mayormente a los vecinos de Santiago, como dices tú, a la élite de ese momento. Era absolutamente elitista. Claro, es como acá, no sé, un representante de las 7 familias que son que gobiernan Chile. Eso no cambió.
Yo creo que es la primera manifestación de las 7 familias que gobiernan. Y Como los del WhatsApp. Una de las primeras órdenes, de alguna forma, dentro de este minuteo de órdenes que se tienen que dar, es formar un Congreso Nacional que Sí. efectivamente represente a todo el país y no solamente a estas familias de élite de Santiago, de la Pero capital. la del forma, pero la ¿Por qué no se la reconoce forma ese Congreso y se sigue reconociendo hasta el día de hoy? ¿Hay algo político para seguir reconociendo el 18 de septiembre? ¿Hay algo militar, como decía? ¿Hay algo religioso? y hay algo también ¿De los masones? hay algo también de felicidad. En el fondo, el 18 de septiembre coincidía con la fiesta de la primavera. Exacto. Con el cambio de estación, el nacimiento del ok. sol, con las flores, con fiestas que efectivamente ya existían en esa época en el Santiago de la colonia. Pero parece más un rito pagano que otra cosa. Es que la mayoría de los ritos de salida del sol son absolutamente paganos. Sí, y están asociados a toda esta vienen gente de poder. ahí, y uno puede ir retroceder para atrás, que era la fiesta que hacían los picunches y los incas, que recordemos que habitaban el Valle Central. O sea, de alguna manera la historia de Chile ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Claro. Ya sabemos que Pedro Valdivia no fundó Santiago, sino que básicamente ocupó una ciudad inca que existía acá, que tenía un observatorio solar donde está la plaza de armas. Entonces había toda una suerte de celebraciones que se ocurrían en septiembre, en el mes de la felicidad. Claro. Entonces y si ya tenemos Una una fiesta conveniencia. en septiembre, a mediados de septiembre, hagamos una sola fiesta. Porque, a ver, hasta 1823, incluso hasta 1830, se celebraba el 12 de febrero como el Día de la Independencia. Y así también con cueca y todo. No, se celebraba como... Ya. con- Una fiesta con- más. pero- También se fundó Santiago con el 12 de fiesta. febrero, ¿no? También el 12 entonces Tenía ahí el mismo día dos se fechas. celebraba Solo un también, dato. se celebraba también el 5 de abril. El 5 de abril por la batalla de Maipú. La batalla de Oye, Maipú pero también se perdió. Hay un dato que no es menor, que me parece que antes era más coincidental. Si mal no recuerda, y usted sabe de la fecha, si bien el 18 de septiembre se celebra el Día Patrio, días después, creo que el 22, se hacían los cambios presidenciales. Sí. Entonces, Sí, y era como, de hecho- fiesta de Chile, Sí, pues. sacamos el viejo y ponemos Así el zapateo completo. el zapateo completo. Entonces era una celebración que De hecho, culminaba con el nuevo gobernante. hasta Allende El 4 era de el septiembre. cambio de Sí, gobierno. 4 de septiembre asumió Por Allende, eso, 4 o 5. por eso era el mes de la patria, porque era todo, era la fiesta Oye, de la y si patria, hacemos el que cambio de volvemos gobierno. para este año y hacemos el Cristo cambio y lo mentira. adelantamos. Pero adelantamos Digo el yo. cambio. Claro. Entonces, estamos como demorando. que todo se concentra. Bueno, y también Ya. hay una, así como trivia divertida, la iglesia que... Bueno, no hay que responsabilizar a la iglesia de todo, pero tiene responsabilidad en hartas cosas. En más de las que debería. Más de las que debería. La iglesia reclamaba contra la celebración del Día de Independencia tanto en febrero como por la fiesta de ¿Abril? porque coincidía, estaba demasiado cerca de Semana Santa. Estaba en Cuaresma. Le quitaba Un periodo de fuerza. Cuaresma. Entonces, y recordemos que en esa época Es como la niñita del pelo. mucho más religioso que hoy día. Claro, y Entonces, esas cosas son las que se siguen viendo hasta el día de hoy cuando se pelean estos feriados, de que Sí. si es necesario o no ponerlo. Recordemos que hasta hace unos años, por ejemplo, si un feriado caía día miércoles, se dejaba, ahora se corren, por ejemplo, para un día lunes, con tal de aumentar la productividad, etcétera. Se sabe que la administración de Freire, justamente tomando el tema del 5 de abril, se eliminó este feriado que se solía tener como tradición también. Y era la con un la gran batalla, pues básicamente Claro. la batalla donde, O sea, son- donde se logra Son finalmente hitos la súper independencia. importantes. Y el argumento era para que en el fondo la gente no se acostumbrara a tener tantos días de descanso y priorizar Más la feriados que productividad. Chile, O bueno, sea, nadie. es como ya, no descansen tanto, sigamos trabajando. Es como ya, Entonces, al final es como, ¿cuánto le resta a la historia de un país, a la identidad? Porque nosotros después cuando vamos creciendo y en el colegio nos van enseñando la historia de Chile, estas Bien fiestas mal como, que la enseñan. o estas fechas pasan coladas, entonces de alguna u otra manera se va perdiendo como esa identidad de país o esas memorias o esos recuerdos que deberían siempre estar presentes porque son parte importante y forjó finalmente el país en donde estamos hoy día. Entonces, ¿por qué se decide eliminar fechas como esta? ¿Qué hay detrás de esa decisión? Mira, súper buena tu pregunta porque eso responde a lo que hablábamos al inicio. Cuando tú le preguntas a un niño, a una persona común y corriente, ¿qué se celebra el 18 de septiembre? La mayoría de la gente te dice nuestro día de la independencia. La Claro, independencia y hay no se mucha confusión ahí, sí. Pedro Olivares. N confusión. Si me preguntas a mí, yo celebraría el 12 de febrero. Yo trataría de volver al 12 de febrero y que lo celebráramos derechamente como el Día de la Independencia. Claro. Pero Nuestro difícil. Independence Pero Day. es difícil, Pancho. O sea, hay gente que el 12 de febrero está preocupado que viene el 14 de febrero, que es el día de los enamorados. O Pero sea, digamos las están cosas como todos de son. vacaciones. Yo me claro. ahorro Ya, una plata no, en esa por eso te fiesta. digo. Pero, oye, no es menor.
Hay población flotante. ¿Alguna vez se pensó en declarar feriado el 12 de febrero? Y una de las razones es que ¿Y el 14 el día de los enamorados? todo el mundo está de vacaciones, Sí, por lo tanto claro. todo el mundo se va a olvidar. No perdamos ese feriado. Como Centré- eso Vamos a estar de cumpleaños en el verano. Centremos nuestras fiestas patrias en el 18 de septiembre y luego en 1915 Hoy día, el 12 de estableció febrero, las glorias del ejército. quedó como el día del entonces recontagio. quedaron Ya. como una sola. Digámoslo. Pero Pancho no... Pero perdón, verdad, tengo una- la gracia de los feriados es que es una forma súper tangible de que cualquier persona entienda que nuestra historia. Claro. O sea, todo el mundo sabe que el 21 de mayo es el combate naval de Iquique. Ahora, curioso, se saca el 5 de marzo porque teníamos muchos feriados, pero 30 años después ocurre el combate naval de Iquique y nos ponemos en Claro. el 21 de mayo. Entonces ayudan. El 12 de octubre, el Día de la Raza, que hoy día, bueno, como le queramos llamar, Bien polémico. es bien polémico, pero es parte de, así educas, así enseña la historia. Los feriados te ayudan a eso. Exacto. Y yo creo que el 12 de febrero ayudaría mucho Aún así, como nuestro Día de la Independencia, sobre todo para los niños, porque los niños de verdad cuando yo que hago charlas en los colegios quedan para adentro. O sea, tú les dices, oye, tú sabes que en Chile es el único, no, mentira, es el único país en el mundo que no celebra el Día de la Independencia. ¿Cómo? ¿Y el 18 de septiembre? No, si es esto, es como que, básicamente el 18 de septiembre le estaban cuidando los intereses al imperio. Ahí quiero llegar. Porque si hay algo que podemos entender durante los últimos años revisando la política de nuestro país respecto a nuestra idiosincrasia, es que cuando te dejan a cargo de algo te terminas quedando con eso. Solamente tenías que cuidarlo. Desde el principio, cuando se hace la primera Junta Nacional de Gobierno y ese 18 de septiembre comienza esta pequeña, por decirlo como idea o ganas, la independencia se demora 8 años en llevarse a cabo. No, y entre medio hay invasión. Pero por eso te digo, pero del día 1 estaba esa intención como, oye, yo te cuido, pero ahora que se van, vamos. agarramos. No, mira, si tú me preguntas a mí, lo más importante del 18 de septiembre de 1810 es que comienza un periodo que termina hasta que se extiende hasta 1823, que es básicamente una guerra civil, porque los patriotas versus realistas no eran chilenos contra españoles, No. los realistas eran chilenos también. Era un ejército formado por hijos de criollos que básicamente trabajaban para la corona, ni siquiera trabajaban para la corona de España, si la corona de España no existía en ese tiempo. Trabajaban para los intereses de la corona de España. Y por otro lado, lo que gatilla el 18 de septiembre es el surgimiento de figuras jóvenes. O sea, la primera junta eran dinosaurios. Mateo de Toro Zambrano en su exactamente. eran como las 7 familias. Héroes de estatua. Pero ahí comienzan a levantarse los ideales independentistas en los Carrera, que eran como unos chicos, eran una familia también muy, muy poderosa, pero eran como unos cabros jóvenes, unos lolos bacanes, ¿Ya? muy rockeros, pasándolos a términos contemporáneos. Y por otro lado aparece la figura de O'Higgins en Chillán, que él venía llegando, llevaba un buen rato más, pero de toda su instrucción en Londres y en Europa, donde había conocido a San Martín, a Sucre y a Francisco de Miranda. Entonces comienzan Chillán Concepción con O'Higgins, que finalmente O'Higgins se convierte en regidor en parte de este congreso por Concepción, y los Carrera en Santiago. Y ahí comienza nuestro Juego de Tronos. ¿Cachai? Porque es básicamente una competencia. Traiciones, mentiras. A ver, no sé si les pasaba a ustedes, pero yo cuando estaba en el colegio, siempre me gustó la clase de historia, pero yo sentía que la historia de Chile era muy fome porque te la enseñaban después de la historia del mundo. Entonces la historia del mundo tenía egipcios, griegos, romanos, Dinosaurios. Sí, claro. dinosaurios, Romanos, todo. romanos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Francesa. Entonces de repente, y que te la contaban como una aventura. Y llegaba a la historia de Chile, y como la historia de Chile era la que entraba en las pruebas de fin de año y en los exámenes, y así es por actitud académica, pero se me iba a caer el... Vamos en la PTU ya. Somos todas pruebas de todo. Acá somos todos Perdón, pruebas de PTU actitud. primera somos todos por generación. actitud. Sí, Pero somos claro, todos por actitud. entonces la historia de Chile era como... Tú Salfate lo tiró hace un rato cuando dijiste tú sabes más de fecha. Rigor, yo no sé tanto de fecha y me carga que la historia se enseñe solo fecha, hecho, fecha. Claro. Eso. Porque fecha, hecho, finalmente te mata el placer de que te cuenten la historia como El proceso. una aventura. Si te contaran la historia de Chile, mira, si te dijeran así un profesor de historia, mira, en 1810 comienza Juego de Tronos en Chile. Tenía a todos los cabros como pegados y podía ser una
un paralelo entre lo que ves en una serie como Juego de Tronos y lo que ves en la historia de Chile, claro. y todo el mundo sabría quién es quién y por qué se traicionaban, y se responderían la eterna pregunta que creo que vamos a responder más adelante, de quién es el verdadero padre de la patria. Pancho, antes de entrar a eso y muy breve, solo cerrar un punto que nombraste a la pasada. En el fondo podríamos definir que las fechas se terminan cambiando porque también hay una presión de la Iglesia. Hay una presión de la religión que tiene que ver también con lo económico y con la importancia que tenía justamente en ese momento la Iglesia a poder adquisitivo y económico para nuestro país. Es que la Iglesia siempre tuvo muchas lucas y en Chile siempre tuvo... Yo te diría que la Iglesia hasta el día de hoy tiene plata, pero... Sí. O sea, perdóname, su poder recibe en la década aportes privados. pero su imagen hoy día está Claro, absolutamente... pero antes tenía la plata y la imagen arriba. No, y era muy influyente además. Hasta los 80 incluso. Esa es la razón también por la cual tanto Carrera como Higgins, la separación de la Iglesia y del Estado, porque no convenía también. Hablemos de ello, Salfate. Mira, yo acá tengo, según algunos historiadores, Carrera decía de O'Higgins que era un necio, un testarudo, lleno de rencores. Y O'Higgins se pronunciaba sobre Carrera diciendo que era un ambicioso cobarde, carente de todo respeto y sin ningún tipo de patriotismo. Desde estas dos imágenes que distintos grupos levantan como el verdadero padre de la patria, se generan dos grupos. Y ahí está la eterna pregunta que ya le hacía Pancho hace un rato. ¿Quién es el real padre de la patria? ¿Qué somos más, carreristas o o'higginistas? Ya, es una buena pregunta. Mira Pancho, hay cosas que nadie duda, sin entender ni los orígenes ni las explicaciones en detalle, pero una vez más, si a cualquier niño le preguntan cuál es el padre de la patria, Bernardo O'Higgins, característico, digamos, con su apellido así como medio irlandés, a propósito colorín, en su momento con la chela, ahí lo estamos viendo. Es completamente ubicable a los ojos del inconsciente colectivo de cualquier chileno. Y después tú te das cuenta cuando eres más grande que hay cosas que no te explicaban, de que en realidad, digamos, si bien se le agradecen un montón de cosas, también hubo que sacarlo prácticamente a la fuerza, y también, al igual que el Rosebud, dicho por Ciudadano Kane, quiero que me explique por qué sus últimas palabras en la tumba fueron Magallanes. No sé si se refería a que había que cuidar esa parte, digamos, del extremo sur, o que algunos dicen que más que ser un descendiente europeo fue elegido como padre de la patria, así como ya, ¿quién es? Es porque finalmente, por ser al rompedor, por ser una persona, digamos, que podía establecer ideas más nuevas de nuestra tierra que replicar modelos europeos que de alguna manera siempre iban a tener puentes con el poder antiguo. Sí, es curioso porque O'Higgins igual está mucho más atado que Carrera al viejo mundo, a Europa, a los ideales. Más le debe, digamos. Claro, a las ideales de la Ilustración, y era parte de un proyecto más... Si lo trasladáramos a códigos contemporáneos, O'Higgins era globalista, mientras Carrera era más bien nacionalista. Mira. En el sentido de que Carrera, su proyecto de independencia estaba centrado en Chile. Pero bien Carrera, ¿no? Sí, este era nuestro país. Nosotros vamos a... En cambio, O'Higgins era parte de un proyecto continental que viene de la herencia de Francisco de Miranda, su relación con San Martín. Ellos hablaban de básicamente romper las fronteras y convertir el continente en un espejo de Estados Unidos, los Estados Unidos de América. Ahora, O'Higgins es un personaje... Su muerte, Magallanes. Hay muchas versiones. ¿Por qué dice Magallanes? Uno, porque es una llamada de... Cuidar esa parte. Vamos al sur, tratemos de recuperar lo que es la Patagonia, pero otro lado, O'Higgins tenía un asistente personal de origen... no era mapuche, pero era indígena, un chico de 14, 13 años que se llamaba Lorencito Carpio. Y a Lorencito Carpio le decían Magallanes. Entonces, Magallanes, él muere llamando a Lorencito Carpio para alguna cosa. Como que quería encargarle algo, o le quería pedir algo. Esa es una versión, la otra de Magallanes. Ahora, es bien raro Magallanes, porque a ver, la muerte de O'Higgins es muy freak. Estamos hablando de un personaje que era muy anticlerical. Déjame detenerte, por favor, en eso, en la muerte, justamente, en estos freak que tiene. Queremos conversar también de la imagen de José Miguel Carrera, porque se habla de que, de hecho, él es el que escribe el primer documento que uno podría entender como un documento realmente independentista de la historia de Chile. ¿Quién es el padre de la patria? Todo eso y muchos más datos de la historia de Chile lo seguimos conversando con Pancho Ortega después de este breve corte.
ya regresamos de este breve corte haciendo este especial de Fiestas Patrias junto, por supuesto, al tremendo Pancho Ortega. La gente en las redes sociales, Francisco, también nos puede hacer sus preguntas, puede ir comentando con AS Fiestas Patrias. Estábamos antes del corte hablando justamente de estos o'higginistas versus carrerinos. ¿Quién fue realmente el padre de la patria? Y tú estabas hablando de la muerte de O'Higgins, justamente, que fue particular, decía. Sí, porque tienes la historia de O'Higgins, que O'Higgins siempre ha sido considerado una persona muy anticlerical. O sea, él tenía una relación muy tirante con la iglesia y que tiene que ver con su infancia, porque él era hijo natural. Entonces era el guacho O'Higgins. Hay una distancia importante. Entonces la iglesia siempre lo despreció, los curas este era hijo de segunda categoría. Esa es la razón por la cual O'Higgins siempre fue muy cercano a los mapuches. Claro. O'Higgins tenía y además de logias anticlericales. Y después es parte de la logia, pero cuando era niño, él era muy amigo del hijo de un cacique, pero que tenía... Era prácticamente dueño de lo que hoy día es la región de Ñuble, Biobío y la Araucanía. ¿Ya? Que lo trataba como un hijo. Y de hecho, este amigo termina siendo parte del Ejército Libertador. Está a cargo de las tropas mapuche durante el cruce de los Andes. Se me olvidó el nombre, así que voy a estar en mi cabeza pensando para acordarme de este personaje. No se entiende la historia. Entonces era un personaje que siempre tuvo mucho desprecio por los curas. Pero y que en su muerte pidiera que lo vistieran como franciscano es muy raro. ¿Qué hay ahí? Raro. Una mentira, perdón, es como... Yo creo que una mentira. yo creo que ese y la reunión de Guayaquil entre San Martín y Bolívar, que también lo deberíamos hablar en un rato más, son como misterios sin resolver de la historia. Ahora, me gustaría hacerles una propuesta a ustedes. Yo creo que deberíamos hacer... Así somos, debería comenzar una cruzada. Deberíamos ser como los gringos. Los gringos, los norteamericanos, básicamente no se hacen problemas con el padre de la patria y tienen los padres fundadores. Exacto. Claro. Están tallados en esta piedra clásica, ¿cierto? Exactamente. Y en Chile, en rigor, nosotros tenemos padres fundadores, no tenemos un padre de la patria. Tenemos una serie de personajes que son súper importantes, que es Carrera y O'Higgins, que son, digamos, los más emblemáticos, pero también tienes Javiera Carrera, que era la hermana mayor de los Carrera, pero power, super power. También tienes a José de San Martín. Entonces, ¿y por qué se quiere centrar en una figura lo del padre de la patria? Porque suena un poco ridículo. Uno entiende que para lograr independencia es un trabajo en equipo, porque un solo hombre no puede hacer tanta diferencia. Lo inventó don Benjamín Vicuña Maquena en 1860. A ver, O'Higgins es exiliado en 1823. Y se va, se autoexilia. Él abdica como director supremo en esa fecha, exactamente, ¿cierto? abdica y se va al Perú. Escribe como 1000 cartas pidiendo su regreso, nunca lo pescan. Y O'Higgins es literalmente borrado de los libros de historia hasta 1860. No se hablaba de O'Higgins, además que tenía un apellido que no era chileno. Después en 1833 entra Diego Portales, y a Diego Portales le gustaba más la figura de Carrera, entonces establece la figura de Carrera. Y en 1860, 60, 67, no me recuerdo, pero en esa década, Benjamín Vicuña Maquena escribe un libro que se llama De los hechos de don Bernardo O'Higgins y Riquelme, y él le pone el título de padre de la patria y lo trae de vuelta. Y la simpatía que... pero es pura informalidad. Pura informalidad. Como puro marketing. Como y además el ejército lo toma porque encontraban que era una figura mucho más acorde con ellos. Y básicamente asumen la idea de que ya es el padre del ejército, el comandante supremo, y además el padre de la patria. Y ahí Benjamín Vicuña inventa la idea del padre de la patria. Pero hasta 1860, si bien la figura de Carrera era muy importante, todo el proceso de la independencia estaba considerado como una cuestión colectiva, si finalmente una cuestión colectiva. Exactamente. Pero si nos vamos a... muy breve, Monti. Si nos vamos a este reglamento constitucional que yo te hablaba antes del corte, ¿cierto? Del gobierno de José Miguel Carrera. Que es el primero, básicamente. Uno puede entender, claro, que es el primero. Uno puede entender que ahí es cuando por primera vez se empieza a hablar de Chile como un país y no como una provincia. Como una nación soberana. Cuando es primera vez que en el fondo se dice que el poder va a ser parte del pueblo y que desde España tienen que aceptar justamente ese poder y las reglas que el pueblo empiece a implementar. Sí. Uno podría leer entre líneas, a pesar de que no está escrito textual, que es la primera idea de independencia fuerte, justamente. Absolutamente, y por ese sentido es tan fuerte la figura Carrera, porque el primero que dice golpea la
mesa y dice ya, ¿qué? Y provoca la reacción de las tropas del Imperio Español, que finalmente reenvía... a pesar de que igual respetaba justamente a Rey o a España y decía, nosotros vamos a tener el poder. Pero ¿por qué no se le da la importancia Carrera, mira... ¿Qué califica? Es que yo siento, mira, te lo digo de buen chileno, siento que Carrera hizo el trabajo como más sucio, fue el primero de las ideas, y O'Higgins me pueden venir a tirar las patas en la noche, O'Higgins como que estaba ahí para la firma. De un Chile independiente. Más adelante. ¿Por qué no se le da ese rol principal a Carrera? Porque después de 1860 la figura de O'Higgins comenzó a crecer mucho y comenzó a opacar a la figura de Carrera. Y le empezó a robar protagonismo histórico, porque efectivamente todo lo que tú dices de Carrera, que es cierto, comienza con una deconstrucción histórica ya a finales entre los 70 y los 80, cuando empiezan a decir, oye, ¿sabéis qué? En rigor, Carrera lo hizo todo antes. Y además influye mucho lo que ocurre en 1870 en dictadura, que Pinochet se identifica con O'Higgins, sí, y se cree O'Higgins. De hecho se autonombra con el mismo cargo de O'Higgins. Y hay algunos cercanos a Pinochet que dicen que Pinochet derechamente se creía O'Higgins. De hecho, su héroe son O'Higgins y Napoleón. Exactamente, por eso buscaba la piocha, la primera bandera. Tenía una fijación muy parecida a la que tenía Franco también y la que tenía Hitler con los... O sea, le queda poco O'Higgins, parece, como para los fantasmas de Pinochet. Es parte de los fantasmas. ¿Está que lo van a cambiar? Es parte de los fantasmas. Absolutamente. O'Higgins es uno de los fantasmas de Pinochet, más allá del libro en cuestión. Pero efectivamente, claro, tú empiezas a revisar la historia y tienes la primera Junta Nacional de Gobierno, que lo dijimos hace un rato, fue una suerte de te cuidamos la casa. Claro. El primero que golpea y dice, no, Chile es un país independiente y tiene que ser soberano, y que gatilla todo lo que es la reconquista, es Carrera. O'Higgins estaba retirado estaba retirado en su finca en Chillán y comenzó una carrera política como diputado, era delegado de Concepción. Y ahí comienza, y en el fondo O'Higgins reacciona a lo de Carrera y él quiere unirse a Carrera. Claro. Y él trata de ser parte de... Pero los Carrera tienen un desprecio bien especial, bien curioso por O'Higgins. Lo consideraban... Era bien clasista. Los Carrera hablaban de O'Higgins como un gordo, como un pelirrojo, como el guacho. Entonces el tema ahí hay una cuestión de lucha de clases bien potente, de que se habla poco. Había muy propio de la época. La familia Carrera era una familia muy poderosa y muy tradicional. O'Higgins además era el hijo ilegítimo del rey del ex virrey de Era el guacho, Perú, como se decía en eso. Era el guacho, tenía rasgos físicos no del todo agraciados. Entonces hubo un desprecio a la figura de O'Higgins. Y en O'Higgins crece un resentimiento muy potente. Yo creo que O'Higgins es el gran resentido de Chile y parte de su potencia, porque no era un gran militar, pero era súper valiente. Era el tipo que iba a la pero batalla. Su carburante es el enojo, entonces. La fuerza del enojo, la fuerza del lado oscuro de la fuerza. Pancho, qué buena esa analogía que hiciste con respecto a Juego de Tronos, una serie súper popular, yo creo que mucha gente la vio. Y si nos contaran la historia como con esa dinámica de entender los roles, como en una batalla, en una guerra, cuando se lucha por un fin común, y lo vemos hasta el día de hoy en la política, cuando de pronto hay adversarios, pero después los adversarios se unen por un fin común, porque al final los dos van a salir ganando igual. Y después se traicionan. Después se traicionan, después se dan la mano. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Ahora, esta eterna rivalidad de la que se habla entre O'Higgins con los Carrera, como decías tú, con esto dejo de clasismo, ellos finalmente deciden unir como su ánimo patriota y enfrentarse con las fuerzas realistas de Mariano Osorio, ¿cierto? Que ellos deciden, ya, dejemos la rivalidad de lado, en la batalla que ellos mismos se enfrentaron en 1814, ¿cierto? En las Tres Acequias. Cuando llega Osorio, aparece un enemigo común. Eso, a
ese punto Unir quería llegar, fuerzas. porque esta rivalidad vemos que en un minuto logra unirse. Sí. ¿Y qué surge de esa unión? Surge, lo que gatilla esa unión es básicamente el contraataque chileno a la reconquista, y básicamente es... tenemos un enemigo común, tenemos una finalidad más grande que nuestras propias diferencias políticas, morales, religiosas y sociales. Sí. Pero también comienza un tira y afloja entre que O'Higgins le prometía, Carrera le prometía tropas a O'Higgins, no le entregaba las tropas y lo dejaba solo, entonces y ahí aparece nuevamente la figura de San Martín. Después del desastre de Rancagua, unos se van al exilio a Estados Unidos, en el caso de Carrera. O'Higgins se va al otro lado de la cordillera, y se reencuentra con San Martín, su compañero de logia, en la logia lautarina en Londres, mira, 15 años antes. Y comienza y se une a este proyecto continental, que es básicamente... que es el plan Maitland, que lo tenía, que es ideado por un general escocés. Y que lo toma San Martín, que él decía que la manera de liberar América era básicamente tomarse el Perú, que era básicamente el virreinato del Perú, era lo más importante. Lo más importante. Entonces, y la forma era invadiendo Chile. Entonces se crea el ejército de los Andes a cargo de San Martín y O'Higgins. Ellos cruzan los Andes en 1817, batalla de Chacabuco, batalla de Maipú, liberan Chile, pero básicamente es como una escala, porque en el fondo se libera Chile para ocupar los puertos chilenos para construir la escuadra libertadora, donde contratan a Cochrane, van a Lima y se libera Lima, mientras el otro flanco de la logia lautarina hacía lo propio en Caracas, Bogotá, en el norte del continente. Entonces se crean dos flancos. Y mientras tanto Carrera no estaba dispuesto a vender su plan a unir el plan de liberar Chile a una suerte de... Mira, en términos contemporáneos sería un plan globalista, básicamente crear un gobierno común. Carrera quería Chile para los chilenos. Claro. ¿no? Ahora, hubiera resultado, así como ya, o sea, digamos que acá, que de cierta manera, incluso por sobre Simón Bolívar, esta idea globalista de juntar, digamos, el continente o la parte baja, digamos, de Latinoamérica como una sola potencia, digamos. Bueno, ¿Tú crees que eso haya sido posible? Porque las idiosincrasias son muy distintas. Son muy distintas, curiosamente, por pequeñas diferencias de frontera, a diferencia de ciertos países europeos, si tuviera que contar Francia-Bélgica, por ejemplo. Que son lo mismo. Exacto, entonces... ¿Acá eso se hubiera podido llegar a ser posible? Yo creo que no, y creo que la respuesta la da lo que ocurre en el norte del continente, porque básicamente Simón Bolívar y Sucre unen lo que es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador y el norte de Perú en lo que se llamó la Gran Colombia, que era un solo país federal enorme. Que duró poquito igual. 1823, 1829, porque básicamente las rencillas internas echaron para abajo. Y entre el avance, porque la Gran Colombia cuando se funda comienza a crecer hacia abajo, hacia el sur, y San Martín como un embudo. Le empieza a dar susto esto y dice: nosotros tenemos que reaccionar, porque básicamente si no Bolívar se va a tomar todo el continente. No, perdiendo. Entonces él planteaba la unión de lo que es Uruguay, bueno, era Uruguay y las provincias unidas al Río de la Plata, que es básicamente Uruguay y Argentina, Chile, el sur de Perú y el Alto Perú, que es el actual Bolivia, también en una suerte de país federado al cual se le dio el nombre de Gran Andinia por la cordillera de los Andes, que era como el término, que después eso se termina convirtiendo en una teoría antisemita en la década de los 70, pero esa es otra historia, o el nombre por lo menos. Y el plan de San Martín pudo haber funcionado, pero en el fondo fue una idea nomás, no quedó en nada. O no sabemos, porque lo que ocurre en 1823 es que se junta San Martín con Bolívar en Guayaquil, en Ecuador. Se reúnen durante 90 minutos, conversan. Nunca se ha sabido que hablaron. Lo que sí se sabe las cosas quedaron como están ahora. Lo que sí se sabe es que después San Martín le entrega el mando de su ejército a Bolívar y él se autoexilia. Y es Bolívar quien termina liberando el Alto Perú, y por eso se llama Bolivia, y se arma la actual
división geopolítica de América. Ya vamos a entrar... Pero bien, es buena tu pregunta, porque recordemos que todo el plan que básicamente es la idea de Francisco de Miranda, que más adelante vamos a hablar de la figura de él, era replicar lo que estaban haciendo, lo que se hizo en Estados Unidos. Porque Estados Unidos, recordemos, no es un país. No. Estados Unidos son muchos países juntos. O sea, por eso Texas es tan distinto a California, es tan distinto a Nueva York. Porque en rigor es como la Unión Europea, Estados Unidos. Francisco, antes de entrar a bien esos temas, bien, a la imagen a lo mejor más profundidad de San Martín, cuando uno quiere ganar algo, cuando uno necesita ir en batalla, necesita aliados. Sí. Y quiero ver si podemos entrar a una imagen que para muchos es el rey del disfraz, esta persona que trabajó codo a codo, ¿cierto? Supuestamente junto a José Miguel Carrera. Como Loki y James Bond. Claro, estoy hablando de Manuel Rodríguez, sería así, como nuestro Lama y Salfate, codo a codo de alguna forma, y son maestro 1 y maestro 2. La imagen de Manuel Rodríguez que concita, ahí estamos viendo algunas imágenes, también un poco de mito o realidad para algunos, incluso historiadores lo califican como uno de los primeros o el primer detenido desaparecido de la historia de nuestro país, y hay otros que se aventuran a decir incluso que no todo lo que se sabe de Manuel Rodríguez sería tan real. Epa. ¿Quién es Manuel Rodríguez? ¿Qué rol jugó en nuestra historia? Manuel Rodríguez yo creo que es el personaje más entretenido de todo este proceso. Porque hay tanta historia alrededor de Manuel Rodríguez. Tenemos lo que nos enseñan en el colegio, en la escuela, toda esta imagen, cuando te acordás que se disfrazaba de fray, Sí, que además era Mujeriego. mujeriego, y tenía los húsares de la muerte, que además tenían un uniforme, pero Locura. como cool. Sí, locura. Quiero hacer un Como paréntesis que superhéroe. después me cuente esos cintos que estamos viendo con calaveras, ¿cierto? Sí. Que tienen en algún momento que ver con Skull and Bones. Sí, pues, absolutamente. Y que tiene que ver con los símbolos masónicos que tienen cinturones con calaveras y huesos cruzados como los piratas. Sí, aunque no hay pruebas de si Manuel Rodríguez era parte de una logia, aunque es probable que sí, porque era por la amistad de Rodríguez, la amistad con Carrera, porque Carrera efectivamente, aunque él fue iniciado después, cuando se exilia a Estados Unidos, pero digamos que durante toda esa época hubo harto coqueteo con la masonería regular y no regular. Entonces, se pueden haber usado ritos, y porque en rigor el disfraz es un disfraz, es un traje súper ceremonial. Exacto. El traje es la noche, Iniciación. es la noche, es la muerte, con la espada. el dorado del amanecer, todos los símbolos. No, es súper simbólico el traje de Manuel. Ellos se conocen en el colegio, ¿no? Sí, eran Como en compañeros, primaria, y eran vecinos. Mira ese dibujo que se ve en Ahí, tu ese. pantalla, Francisco, que claramente hay una representación que tiene multicultural ahí, weón. Se parecen a los cuadros de Hokusai, como un heraldo también, digamos, un usar de la muerte, digamos. O sea, es un... A ver, Mira, como, ahí está. Ahí se está viendo el detalle. Es que interesante, Como imagen. como alguien se presenta, así que... absolutamente, como imagen es como crear un superhéroe. Claro. Y bueno, y eso es muy interesante porque hay cosas que lo describe Oreste Plat en uno de sus libros sobre las creencias que habían alrededor de Manuel Rodríguez en la época. Se decía que Manuel Rodríguez se comunicaba con duendes. Ya. Y se podía convertir en duendes porque había aprendido brujería. Se convertía en un tuetué, se convertía en zorro, se hacía uno con la noche, tenía poderes sobre la niebla. Cruzaba los Andes a través de túneles secretos que solo él conocía. O sea, básicamente tenía, entre comillas, era como que tuviera superpoderes. Sí, Yeah. ser mágico. Como Un superhéroe. Y mucho de esta imaginería alrededor de Rodríguez la crea su amigo Carrera, porque Carrera es el padre de la historieta chilena. ¿Cómo? ¿Y es el primer cómic? Carrera hacía cómic, dibujaba y se burlaba de sus enemigos políticos, incluso hacía historietas referentes a O'Higgins, pero también hacía caricaturas de los realistas. Y con globitos, y los hacía hablar. Era, de hecho, es como decir que los primeros cómics son las cuevas de Altamira, pero de alguna manera sí. ¿Y qué registro de eso? ¿Está en algún museo? Hay registros. Nunca lo he escuchado. Podéis buscarlo en internet. Carrera el primer historietista, y hay como unos dibujos y unas caricaturas que hacía. Hacía el Lucas. Y él, básicamente, y Carrera fue muy pro en tratar de levantar la imagen de... Porque Rodríguez era su hombre de campo, su hombre de terreno, así como... de terreno. Entonces, y a él le convenía, porque tiene una suerte de guerra psicológica, que tenemos un personaje que es como un héroe del pueblo. Esa es la conveniencia. Porque eso es Rodríguez, es el héroe del pueblo. Él representa...
él representa, por un lado, la figura aristocrática, sí, porque era un caballero muy guapo, pero por otro lado, tiene este superhéroe esta idea de que tenía poderes mágicos, lo vinculaba con las creencias del campo. O sea, perdón, es y eso super que Batman. dicen, es super Batman la idea detrás de... Y eso que dice que Manuel Rodríguez, incluso, no solamente es una creación mitológica, empoderada, elevada de Manuel Rodríguez, sino que es un invento completamente del que Manuel Rodríguez nunca existió. Solo que para nosotros aparece en un billete de 2 lucas. Claro. Sí, o sea, puede ser que él nunca haya existido. Hace como 10 años hubo, creo que no hay cuerpo, no hay nada. Jocelyn Holt fue uno de los historiadores, me va a matar por los historietistas. Y no era el único. Yo, de hecho, estuve en este canal una vez conversando, no me acuerdo el nombre del historiador que sostenía que no es que no hubiese existido, sino que ya existió Manuel Rodríguez como el amigo de Carrera, claro, el tipo, pero que Carrera y su aparato comunicacional, entre ellos el Fray Camilo Enríquez, crearon una imagen alrededor de Rodríguez, inventando hazañas que nunca existieron. Okay. Como para levantar un personaje. Para crear un personaje. O sea, claro, me parece brillante. Como súper inteligente y muy estratégico. Y que eso explicaría por qué por qué es el primer detenido desaparecido, por qué no hay cuerpo en el fondo. Porque en el fondo básicamente es un personaje real. Así, Manuel Rodríguez sí era el amigo, el vecino y amigo de Carrera, fue al mismo colegio, el secretario de Hacienda de su gobierno eso, también. Pero todas sus hazañas, que de verdad, si tú lees que colindan con la magia. Colindan con la magia y colindan con lo... Es como el Zorro. Y como Batman. Es como el marketing que hay en varios candidatos a la presidencia de ahora, que van armando. Qué buena palabra, porque es un personaje, van armando algo que no es. Personaje construido, que fue construido con mucho marketing. Más allá de... O sea, nosotros no somos quien para decir que existió o no existió. Son teorías. Igual hay una escuela chilena de historia que sostiene que Manuel Rodríguez hay que quitarle ese culto alrededor porque él habría traicionado a Carrera. No. Porque básicamente él después termina aliado con O'Higgins y con San Martín. Pero finalmente también es traicionado por la logia lautanina y por San Martín. Entonces, tiene una suerte de personaje de renegado, medio de fe. Sí, que se movía así por acá, y que nunca sabemos del todo. Es un gran mito. Yo creo que por eso es tan entretenido. Y bueno, también hay razones políticas de muchos historiadores que quieren bajar el pelo porque el Frente Patriótico se identifica con él y se bautiza con él. Durante sobre todo historiografía de derecha, que dice hay que sacarle esa idea romántica de Manuel Rodríguez. Pero no básicamente un héroe romántico. Pero no un legítimo cuico, es un amigo de los cuicos, perdón que lo pensé así. Pero iba a colegio de becado a un colegio de mucha estirpe. O sea, es como una especie de la película Un Machuca, digamos. No necesariamente, porque él era de una familia. La familia Rodríguez tenía tantas lucas como la carrera. ¿Por qué esa es la diferencia? Porque hicieron malas inversiones y se fueron a la quiebra. Entonces perfecto. Era de cuna. Pero era aristocrático. Era de Columbia, la diferencia entre aristocrático y cuico, porque hay aristocráticos que no tienen plata, pero tienen abolengo. Claro, exacto. Oye, pero ellos, vivían en el casco histórico de Santiago, que en esos años era como vivir en el barrio alto, o sea, era lo más high que había en la época, vivir en el centro de Santiago, en estas casonas, muchas que existen hasta el día de hoy, que son preciosas. Claro, el ex barrio de Michael Roldán. Pero también esta figura que siempre... fue como tan controversial, y me llama la atención esto de que haya estado ligado como a las cosas más esotéricas, a la magia. Lo conversábamos ayer con respecto a la ruta fantasmal en Santiago, y hablábamos, por ejemplo, el caso de la Quintrala conectada con la magia negra, Inés de Suárez también. ¿Por qué en esa época se recurría tanto a ese recurso? ¿Lo hacían de verdad o lo hacían como una suerte de poder controlar quizás a las personas a través de un poco el miedo, o de hacerles sentir de que existían cosas superiores a lo carnal, que en el fondo estaban por sobre nosotros como medida también de control? Y la vuelta de la iglesia. Pero a ver, Chile en general es un país súper supersticioso. Súper supersticioso. O sea, una de las gracias que tiene este país es que todos tenemos a alguien que ha visto un fantasma. Que algo le ha pasado. Y gente muy racional. ¿Verdad? No. Sí, yo creo en esas cosas. La gente cree en esas cosas y son muy potentes. Y en la época de la colonia, por un lado, tenías el predominio de la iglesia, que tiene un dominio de lo sobrenatural.
Claro. pero también tiene las creencias populares, que eran muy, muy, muy potentes. De hecho, yo siempre recomiendo el cómic Mampato la Reconquista. ¿Ya? Bueno, Mampato es como nuestro Tintín. Claro. Grande Mampato. Grande Mampato. Y Mampato la Reconquista y el Cruce de los Andes, que son dos aventuras de Mampato, explican súper bien todo este proceso. Y ahí se explica, Temo Lobos narra muy bien cómo era la sociedad del Santiago de la época, donde el cuento de espanto era fundamental. Cuando entra Gu como un fantasma. Así cantaba con la caña. El del Finao Pereira. El Finao Pereira. Y la gente creía que aparecían los finaos, el puente de Calicanto que cruzaba Santiago era un lugar que no se cruzaba de noche, porque ese puente lo había hecho el corregidor Sañarto después de un pacto con el diablo, por lo tanto se veía el diente de oro. Bueno, el diente de oro está en todas partes, que es el diablo chileno. Entonces, Pancho, espérame un segundo, por favor. No me tires el diente de oro porque esta historia está demasiado interesante. Queremos entender la conexión justamente con la magia negra. Queremos saber también de qué tiene que ver la masonería en nuestro periodo de independencia, entrar de fuerte en eso, ver los símbolos patrios, todo eso y mucho más. ¿Sabes cuándo? Después de una pausa. Es cortita. Ya estamos de regreso justamente junto a Francisco Ortega, AS Fiestas Patrias, para que la gente comente, pregunte todo lo que La verdadera historia de Chile. La verdadera historia de Chile, la que no te contaron, la que no te quieren contar, y estábamos hablando justamente de estos héroes patrios, por decirlo de alguna forma, y su vinculación, Francisco, con la magia negra. De hecho, hay muchos escritos que hablan que antes de cualquier decisión siempre consultaban con algún brujo de cabecera, con algún brujo de cabecera, que tenían algunos héroes y otros no tan héroes también. Sí, digamos más magia que magia negra, porque la magia negra tiene una connotación como negativa. Pero sí, o sea, O'Higgins, efectivamente, O'Higgins por lo menos tenía una cercanía con Machi y con mapuches de la zona de Chillán. Que es parte de su cosmovisión. Que es parte de su cosmovisión, exactamente. Carrera, le gustaba jugar a la... confiaba mucho en la suerte, en las cartas, en lo que le decían las cartas. Las mancias. Y era muy fuerte en esa época. O sea, en el fondo, y además... ¿Pero era aceptado o un poquito más oculto? No, súper aceptado. Piensa que años después, muchos años después, cuando comienza el espiritismo como corriente... Como corriente social, qué sé yo, y se convierte en una suerte de costumbre de las élites. O sea, impulsado por las era espiritista, y no era, cuando dice, que están mintiendo, es que no era considerado como hoy día. Tú hablas de un espiritismo y lo tiras a la paraciencia. Claro. Hoy, en esa época no, el espiritismo de hecho tenía, había gente de ciencia, científicos, que lo estudiaban como un fenómeno serio, y también la creencia en este mundo inmaterial era una respuesta contra la Iglesia Católica. Absolutamente. O sea, ustedes tienen a su santo, a la Virgen María, a Cristo, y está el mandamiento de no arrodillarte ante dioses ajenos. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, es muy duro. La respuesta del misterio que no respondía a la Iglesia. Ese era el cuento. Exactamente. Era una búsqueda de misterios que no respondía a la Iglesia, y por otra parte, también una actitud de rebelión contra el imperio de la Iglesia. Nosotros confiamos en otro tipo de fuerza. Nos acordamos de Galtés, ¿te acuerdas? Sí. Que lo de este gran medium chileno, que también incluso algún pariente de la expresidenta Michelle Bachelet también, digamos, fue salvado por un diagnóstico, digamos, oportuno que él hizo. Pero es interesante. Bueno, todo. O sea, Arturo Prat. Pinochet tenía 3 medium. Y en eso también entramos en la masonería, Francisco, porque entremos a ese punto en donde se habla de la independencia, la masonería y el papel que habría tenido Francisco de Miranda, que fue el precursor de la independencia de esta región. Y hemos visto hasta el día de hoy algunos presidentes de Chile que siguen por la línea de la masonería también. O sea, yo te diría que el 90% de los presidentes de Chile son masones. ¿Tanto? La mayoría tienen relaciones directas con la masonería. Mira, porque no se sabe de tantos, creo yo, así como tan abiertamente. ¿Quiénes son los últimos? Bueno, Pinochet. A Pinochet lo echaron de la logia. Sí. Por flojo. Pero, y de hecho él entra por su suegro. Y hay una historia. Copió unos textos, ¿no? De unos papers que le mandaron. Hay una historia muy curiosa. Cuando viene Fidel Castro, Allende también.
cuando viene Fidel Castro a Chile, Sí. él se reúne con Pinochet y se tratan de hermanos. Sí, po. Y Fidel Castro le dice a Pinochet, recuerda que tú no puedes levantarte contra un hermano. Entonces ahí hay una teoría de conspiración que sostiene que toda la oposición contra Pinochet muy fuerte vino de un sector de la masonería por la traición de un hermano a un hermano. Oye, ahora, no perdón, es raro varios que todo cayeron en desgracia. todo el proceso de la independencia tenga que ver con la masonería, porque en rigor los procesos de independencia de todo el continente tienen que ver con la masonería. O sea, Estados Unidos, los padres fundadores, la piedra fundamental es como el símbolo perdido de esto Rembrandt. mismo. Es que ahora me acaba de caer la teja. Varios grandes personas con tremendos puestos, médicos, Sí. abogados, contadores masones, cuando entra Pinochet, ellos cayeron en la más absoluta desgracia, siendo que tiene una posición de poder y grandes influencias. Pinochet traiciona a los masones, o por lo menos digamos sus preceptos, Mira, y de alguna manera persigue a aquellos que pertenecían a la logia que él antes llamaba hermano. Sí, no sé si los persiguió, pero sí hubo una suerte de darle la espalda a la logia. Yo conversé para escribir los fantasmas de Pinochet con un personaje muy cercano a Pinochet y que fue un asesor de él. Ya. Y una de las cosas y este personaje era profundamente católico, entonces le dice, usted tiene que acercarse al mundo conservador de Chile. Y este personaje es quien le saca los lentes oscuros y el anillo masónico a Pinochet. Porque levantaba reticencia Sí, en sectores conservadores de Chile. En las primeras apariciones de Pinochet después del golpe, él estaba con un anillo masónico súper llamativo. Sí. Súper llamativo. Y bueno, y ahí... Perdóname, ¿y eso qué significaría cuando él se presenta por primera vez, para que lo vea la gente, entendiendo el proceso difícil que vivimos durante todos esos años, y aparezca con este anillo? Ese es un mensaje que no todo el mundo lee, pero los que lo leen... Es para los masones. Claro, pero ¿qué está leyendo el masón? ¿Qué está diciendo? ¿Acá nos va a ir mal o nos va a ir bien? Ustedes somos hermanos todos, pero en rigor, Pinochet lo que había hecho era haber traicionado a un hermano de mayor rango, que era Allende. Allende. Entonces, y además que el paso por la masonería de Pinochet no fue del todo buena. A él le pidieron que se retirara en la década del 50, básicamente por flojo, porque no pagaba las cuotas y no hacía... No presentaba los Claro, para poder avanzar en grado. Claro, entonces, pero tú eres masón una vez y eres masón de toda la vida. Claro. Ahora, volviendo al proceso mira, les voy a contar una infidencia. A ver, ya me gustó. Yo hice el año 2009 un proyecto que se llamó La Historia de Chile en cómic, para la última noticia. Lo tengo, Pancho. 30 números. Y lo hicimos, y básicamente nosotros teníamos asesores de la Universidad Católica y asesores de la Universidad de Chile, que básicamente agarraban los guiones que escribía yo y el otro guionista y nos revisaban. Hacer un cómic es súper lento, por lo tanto se hacían de a 4 números al mismo tiempo. Y esto no es un dato menor, para lo que no tuvimos ningún problema, excepto con el número 21. Y si ustedes entran al número 21 en página de historia.cl, ahí está entera, escaneada, van a encontrar que está la biografía de Simón Bolívar. Y dicen, ¿qué tiene que ver Simón Bolívar acá? El número 21 era la historia de la logia lautarina y la masonería en el proceso de ¿Lo independencia. censuraron? ¿Lo volaron eso? No existe. O sea, en un blog que tú y yo subí los originales y el tema es que de repente nos devuelven el guión y dicen, este capítulo nosotros no lo vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque le da demasiada importancia a la masonería en el proceso de independencia. Y el historiador de la Chile dice, pero si así fue. No, sí, puede haber sido, pero esto es un proyecto para niños, por lo tanto no queremos confundirlos, y la figura de O'Higgins... ¿Supusieron los de la Católica? Sí, pues. Y de repente nosotros estábamos al medio de un encontrón historiográfico entre la escuela de la Católica y la escuela de la Chile. Y de repente, y este cómic era auspiciado por la Católica, iba con el timbre atrás. Tú lo tienes. Sí, te aseguraron. Entonces llegan y dicen, bueno, si esto no va, si este capítulo va, nosotros quitamos el auspicio y terminamos. Entonces, se estaban haciendo en paralelo el 20, el 21, el 22, el 23. Entonces no era llegar y sacar uno, porque te dejaban la crema. ¿Están todos ligados? Están todos ligados. Y empieza un despelote que llega a la familia Edwards. Y la familia Edwards dicen, si este proyecto no sale, o sea, si se va a la Católica, no nos interesa que siga este proyecto. Por otro lado, la última noticia decía, no, pero es que este proyecto comercialmente es muy exitoso, no podemos dejarlo a media. Y de repente llegamos a un trato y tuvimos que rehacer ese capítulo porque
porque no querían que se le diera tanta importancia a la masonería. Ahora, los que se han acercado... Yo ocupé eso y lo convertí en una novela que se ¿Cuál llama es el grado de importancia que tuviste que sacar de la masonería? Porque a todas luces sí lo tuvo. Sí no, fue era clave, una tontera. Era básicamente, porque el capítulo era la historia de Francisco Miranda, que es como una suerte de Indiana Jones que recorre el mundo. Y cuéntanos ahora el capítulo. El problema que no les gustaba es que se sostenía que tanto Higgins como Carrera habían estado ligados de alguna manera a logias masónicas. O'Higgins con la logia Lautaro y Carrera con logias norteamericanas cuando él se va a Baltimore con Poinsett, ¿no? Pancho, ¿y en qué consistía la logia lutariana? ¿Cómo eran elegidos? ¿Cuál? Lautariana. Lautaro, ¿Sí? tiene todos esos nombres. ¿Sí? Mira. Ok. Bueno, ¿cómo eran elegidos y cuál era la misión también de esa logia? Mira, 1897... Bernardo Higgins llega a la Academia Richmond en Londres como un estudiante más, enviado por su padre, y su maestro de esgrima y de matemáticas es Francisco de Miranda, que era un personaje que además era muy especial, tenía un look muy especial, porque Francisco Miranda tenía el pelo blanco. Ya. Era un personaje que había sido amante de la zarina de Rusia, había participado en la Revolución Francesa, había participado en la Revolución Americana, era amigo de Washington, de todos los padres fundadores. Lo persiguió la iglesia por pornógrafo, porque él dibujaba mujeres desnudas y hacía como una suerte de cómic erótico. Y que no existían, lo persiguieron y él era amante de todas las mujeres porque era extremadamente guapo Francisco de Miranda, entonces tenía una llegada con las mujeres heavy, y las esposas de y le gustaba seducir a las esposas de sus superiores militares, por lo tanto, él se involucra él se involucra en el proceso de independencia de Estados Unidos, no porque haya querido, él estaba en Florida durante la guerra española. Y se involucra con la mujer de su superior y escapa al norte y escapa a Baltimore. Y como sabía hablar inglés, entra a las logias masónicas, bla, 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 conoce a Washington, ve todo este proceso que está ocurriendo en Estados Unidos, dice, esto es lo que yo tengo que hacer. Es como el que entrenó al zorro, como Anthony Hopkins. Es heavy. Y después... Estamos viendo una foto de él. Y después... No, pero mira, es de pero él es cuando está desterrado, poco antes de su muerte. Él se va a Francia, participa en la Revolución Francesa, lo toman preso, lo condenan a la guillotina. Su compañero de celda es un militar de Córcega llamado Napoleón, se hace amigo de Napoleón. Después a Napoleón lo liberan y él dice, no, mi amigo, él, libérenlo. Se va a Rusia, en Rusia se convierte en amante de la es como el zorrón máximo. Heavy. Bueno, y llega a la Academia Richmond y comienza a educar a un montón de niños posadolescentes, 16, 17 años, que venían de criollos de América, Sucre, San Martín. Y él comienza a contarles esta historia de lo que está pasando en Estados Unidos. Le dice, lo que tenemos que hacer nosotros es convertir a Sudamérica en los Estados Unidos de Sudamérica. ¿Cómo? De la misma manera que lo hicieron los norteamericanos, es decir, usando el rito masónico con procesos políticos, y él crea la logia de los caballeros racionales o los caballeros iluminados de Londres. ¿Por qué los caballeros iluminados? Porque también tenía vinculación con las logias Illuminati de todos conectados. Sí, pues de Baviera. De Baviera. Y exactamente. Y cuando están estas reuniones, O'Higgins le cuenta a sus primeros hermanos las historias del caudillo Lautaro. Y Miranda dice, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hizo Lautaro? Lautaro se infiltra con los conquistadores, se hace amigo de Pedro de Valdivia y aprende las artes de la guerra, y finalmente levanta al pueblo mapuche contra los conquistadores durante la conquista de América. Entonces, inspirado en la historia de Lautaro, Francisco Miranda le dice a sus discípulos, ustedes van a volver al continente, van a empezar a ser parte de los procesos políticos, y de forma secreta vamos a mantener esta hermandad para finalmente, cuando las cosas se den, dar el plan de la liberación completa del continente y establecer los Estados Unidos de Sudamérica, por llamarlo de alguna manera. Y así
le cambia el nombre a la logia, de la logia Iluminado, a la logia Racional, a logia Lautaro, en honor a las historias ¿Y de... cualquiera Al podía- Lefkau. ¿Cómo se ingresaba? Que era parte de la pregunta también de Nunca Monti. se va a saber. ¿Qué- Son leyes iniciáticas. Sí. O sea, no cualquiera podía entrar, No. algún requisito que se supiera, o todo eso O sea, es parte del misterio. los primeros miembros de la logia lautarina, que eran estos estudiantes de Francisco Miranda en Londres, no fueron más de 6 o 7. Lo que pasa es que después, cuando ellos vuelven... Como los que inician. Ellos vuelven al continente, se crea la logia lautarina de Santiago, la de Buenos Aires, la de México, la de Caracas, la de... como que sean filiales. Y ahí hay una disputa, porque hay muchos historiadores que sostienen que las logias lautarinas no eran masónicas. Ocupaban el rito masónico, pero eran una logia política. Claro. Ocupaban ocupaban el rito por el secretismo y porque era muy útil. Perfecto. Pero efectivamente Francisco Miranda sí era un masón muy, muy importante. Y en las cartas que se mandaba con O'Higgins, porque O'Higgins siempre ha quedado como que era su discípulo favorito. O'Higgins siempre iba mirando una suerte de figura paternal que él no tuvo. Claro. Su padre. Entonces por eso era como su Obi-Wan Kenobi. Francisco, Que además querido, déjame las cartas, por Buenísimo. favor. Me va a terminar odiando. Déjame las cartas porque es demasiado interesante. Por ahí uno podría decir, Miranda es finalmente quien inicia entonces el El periodo de proceso, independencia. claro. Entonces tenemos Nuestro otro Alex padre Guinness. de la patria. Queremos hablar de eso y mucho más después de este corte. Muy breve, seguimos con Francisco Ortega, AS Fiestas Patrias. Ya estamos de regreso en Así Somos. Vamos a seguir conversando junto a Francisco Ortega cuánto influyó la masonería en los procesos de independencia de nuestro país y en nuestra región. Pero antes, atención a este consejo: estilo liso o con rulos, sin cable que te detenga. Lleva la peluquería donde tú quieras, hasta 20 minutos funcionando y sin cable. Recarga con cable USB rápidamente esta mini plancha 2 en 1 absolutamente inalámbrica. Encuéntrala, por supuesto, a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Y ahora sí continuamos junto a Francisco Ortega, periodista, escritor, que nos acompaña el día de hoy para ir hablando de todo este proceso de independencia en donde estuvieron bien involucrados los masones. Incluso hasta el día de hoy hablábamos, tú nos contabas, más del 90% de los presidentes sigue esta línea. Este vínculo. Bueno, Estamos tú- en las cartas ahí de O'Higgins. Sí, exacto. A ver, decíamos que hay historiadores que sostienen que la logia de hecho, el libro La logia lautarina de Jaime Izaguirre, que es como el más importante de la década del 60, parte diciendo que la logia lautarina no era una logia masónica, sino que ocupaba lo que hablábamos antes. sí. Pero Ritos. hay cartas entre O'Higgins y Francisco de Miranda que están escritas como un discípulo le escribe a un maestro iniciado en la logia. Y es muy probable que sí haya sido una logia masónica. O sea, tienes una figura tan potente como Francisco de Miranda, que está relacionado con todas las sociedades secretas de la Ilustración. Claro. Y se llama logia Lautaro. Llegó a hacerle la guerra a la Iglesia Católica viendo el tremendo peligro del nacimiento de una nueva patria Absolutamente, cuyas fundaciones absolutamente. están en ritos que ellos consideran contrarios y enemigos de la Iglesia, como quien ha leído las novelas de Dan Brown, digamos, por muy de ficción que sean, ahí te dan cuenta de que si están los católicos en una parte, al otro lado están los masones. O sea, digamos, peleando. pero piensa, a ver, la bandera que tenemos hoy día de Chile, que es la bandera, la tricolor, la estrella solitaria, es una estrella que es una bandera que tiene o sea, tú la miras y está llena de simbolismo masónico. ¿En serio? ¿Cómo? La estrella de ¿Cuál? 5 puntas, por ejemplo. Exacto. Y una estrella de 5 puntas. Sí, un pentagrama. Ya. Sí. Ahí Un la estamos viendo en que es un pantalla. pentagrama. Y dentro, y que no está ¿Derecha? derecho, está chueca. Sí, Sí, porque uno la siempre la dibuja estrella. derecha y claro, ahí no... Es que la primera era chueca y que dentro de esa estrella hay una estrella de 8 puntas, que en las primeras banderas, que es la Ajá. que es la Metas. que pone O'Higgins. Y que es la estrella de 8 puntas, es la Gunelve, que es el lucero del alba de los mapuches. Venus, ¿cierto? Prometeo, Claro, el lucero. Lucifer. Lucifer. O sea, claro. ya tienes, o sea, Perdón. Todo eso es la primera, no, en la original. nuestro- pero sigue siendo la bandera. Esta bandera se llama la estrella solitaria. Exacto. Por eso se llama esa calle Ñuñoa, Ahora, estrella solitaria por ella. ahí está la de la estrella solitaria, obviamente con las 8 puntas. Ahora, Esa los es colores la bandera originales que hoy día se conservan en la bandera chilena, que se dice el rojo por la sangre, los soldados, el cielo azul, el blanco por la franceses. cordillera Blanco por la y todo lo que tú cordillera. queráis, Sí. finalmente son los mismos colores de Francia, Sí, pues, de donde viene la francomasonería.
Absoluta. O sea, sí. así como Mira, pero los masones se tomaron a Estados Unidos con la Estatua de la Libertad, digamos. ¿Tienen una foto de la primera bandera chilena? Ajá, de la está primera, la que es la amarilla, amarillita, la araucana. Azul, blanco, amarilla. que tiene una esa. Esa. ¿Qué son esos colores? A ver. El No, esto es alba, como clase de historia. ¿Qué? el alba, el amarillo, el sol pero- naciente, el blanco. Cuando ¿Y el amanece cielo azul? el momento exacto del alba. ¿Cuándo amanece? Ya. Cuando amanece, se ¿Ya, pone pero como la amarillo, Golden Dawn? se pone blanco y se pone azul. Ya, pero estamos hablando de Madame Blavatsky aquí, estamos hablando así como de esa gente. Pero que son conocimientos arcaicos que vienen de mucho antes de Pero Blavatsky. eso es interesante porque te Ya, la pero venden eso- como, pero por eso ejemplo, es- el amarillo son los campos de trigo, así te la venden. En Sí, el fondo, pero no, Pancho nos está contando o sea, la verdad. Esto es de los Carrera. Esta bandera fue creada por De la los familia hermanos Carrera Carrera. y por Javier. Ya, pero estamos hablando de Telema acá. Pero, y además, esta bandera tenía Haz lo que quieras. además un escudo donde Sí. aparecían dos mapuches. Ajá. Lux Tenebras, algo así decía la frase. Claro, luz, tinieblas. Después Mira, ahí después está, la estamos viendo. Después de las tinieblas viene la luz. Y además, tiene la flor de lis arriba. Exacto, de veras. Ah, mira. Ya, pero esto es puro rito. Oye, Y la Pancho. bandera chilena aquí lo que es. fundado sobre Pancho, el esoterismo. lamentablemente se nos acabó el tiempo No, de qué este bueno. tremendo capítulo a ese Fiestas Patrias, de este especial de Fiestas Patrias. Te queremos agradecer, pero Salfate, tenemos una sorpresa. les voy a exigir que me inviten al menos una vez al mes para hablar. Oye, Maestro, nosotros felices. considerado, tenemos un trato con eso. Y tenemos una sorpresa. Pancho, te Atención, acabáis de ofrecer. última novela de mi querido amigo Pancho Ortega. Próximos días va a ir de regalo a uno de los que ustedes ha comentado en el día de hoy en nuestro programa. ¿Qué pasa 2 años después de que ha terminado el COVID-19? Ay, no. Cuando una extraña nieve cae sobre Santiago y el panorama posapocalíptico nos obliga a utilizar los túneles del metro para escapar. Te pasaste. La verdad futura de Chile, última gran novela En de las redes Pancho sociales Ortega. de Así Somos, entonces. Sí, señor. Así Perfecto. que a comentar uno de estos para ustedes. Pancho, más que agradecido, No, muchas gracias. Eres bienvenido. Te Grande, vacunaste tú Master. solo, una vez al mes. Te vacunaste solo. Oye, nos vamos con un aplauso y la gente en su casa, chiquillos, disfruten Oye, este sí. 18. Si va a tomar alcohol, deje las llaves en la casa Cuídense. y cuídese porque seguimos en modo COVID-19. Nos vemos el lunes. Gracias, Pan.